Somos el grupo número 1 del paralelo 9 de Física 1. Vamos a presentar la resolución del trabajo autónomo número 2. Los integrantes del grupo son Yariel Tinoco y Jonathan García. Primer problema. Si se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo en un medio donde la resistencia del aire es de tipo kb y su rapidez terminal es de 40 metros sobre segundos, determinar. Literal A. La distancia que sube cuando ésta alcanza la mitad de su rapidez terminal. Literal B. La distancia recorrida cuando baja y alcanza la mitad de su rapidez terminal. Literal C. Las proporciones de estas distancias recorridas. Bien, a continuación vamos a realizar el primer problema del trabajo número 2, el cual nos dice que una pelota lanzada hacia arriba, una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo, donde interactúa una fuerza de resistencia del aire, y la velocidad terminal es igual a 40 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora en el literal A nos pide la distancia que recorre cuando sube, cuando la velocidad terminal es la mitad. Para esto debemos hacer un diagrama de cuerpo libre de la pelota. Nuestro sistema de referencia va a ser positivo hacia arriba. Entonces, por lo tanto, como va a ser positivo hacia arriba, el movimiento termina hacia arriba y la fuerza de resistencia siempre es opuesta al movimiento, significa que la fuerza de resistencia va a apuntar hacia abajo. Y obviamente, como todo cuerpo, va a tener su peso que también apunta hacia abajo. Y por la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza neta, o la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje Y, porque es movimiento vertical, va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces tenemos que, como ya lo dije, como sistema de referencia es hacia arriba, va a ser negativo tanto la fuerza de resistencia como el peso. Sabemos que la fuerza de resistencia es igual a una constante K por la velocidad al cuadrado, y el peso es igual a masa por la gravedad. Bien, aquí lo que procedemos a hacer normalmente, si es que no hubiera una fuerza de resistencia, es calcular la aceleración y luego, ya con las fórmulas de las ecuaciones que hay de caída libre, proceder a calcular el desplazamiento en el eje Y. Pero como en este caso ya actúa una fuerza de resistencia, significa que la aceleración va a variar, ya no va a ser constante. Entonces lo que hacemos, como sabemos también que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y como queremos la posición, o sea, queremos con respecto a la posición, lo que hacemos es multiplicar tanto arriba como abajo por el diferencial de Y. Y entonces nos va a quedar que la aceleración va a ser igual a la derivada al diferencial de B sobre el diferencial de Y por la velocidad, puesto que el diferencial de Y sobre dt es exactamente la velocidad. Reemplazamos eso en nuestra ecuación. Bien. Ahora, como nosotros no sabemos cuánto vale K, pero según la fórmula de la velocidad terminal, que es igual a la masa por la gravedad sobre K, despejamos de ahí y tenemos que K va a ser igual masa por la gravedad sobre la velocidad terminal al cuadrado. Como tenemos la masa en todos los términos, la podemos simplificar. Nos va a quedar que la velocidad al cuadrado por la gravedad sobre la velocidad terminal al cuadrado menos la gravedad va a ser igual a la velocidad por el diferencial de B sobre el diferencial de Y. Sacamos el factor común de la gravedad con el signo negativo y tenemos que velocidad al cuadrado sobre bt más 1 va a ser igual a la velocidad sobre dB sobre el diferencial de Y. Bien, ahora resolvemos lo que está en el paréntesis y pasamos el diferencial de Y al otro lado, y así mismo hacemos con el paréntesis para tener todos los agrupados en términos semejantes.
hacemos extremos con extremos y medios con medios y vamos a lo siguiente. Bien. Ahora aquí procedemos a hacer el método de la integración para obtener la variable y con respecto a la velocidad. Entonces, hacemos la integración con los límites. Como va a estar por arriba, va a ser de una posición desde 0 hasta un y cualquiera. Y con respecto a la velocidad, va a ser como la velocidad inicial cuando la posición es 0 es 30 a una velocidad cualquiera. Hacemos los cálculos y nos da la gravedad multiplicada por y va a ser igual al logaritmo natural a velocidad terminal al cuadrado por el logaritmo natural de b al cuadrado más velocidad terminal al cuadrado sobre 2. Hacemos, calculamos los límites. Y ahora sí ya procedemos a reemplazar la velocidad terminal, que es 40, perdón. Y como queremos que queremos la distancia cuando la velocidad terminal es la mitad, o sea 20, reemplazamos eso en la variable b. Y eso nos da como resultado $18,2 metros. Eso con respecto al literal A. Ahora en el literal B hacemos casi lo mismo. Solo que esta vez, como va a estar para abajo el movimiento, la fuerza de resistencia va a ser hacia arriba. Bien, ahora continuamos con el literal B, en el que nos pide la distancia que recorre la pelota, pero cuando baja. Entonces es exactamente casi lo mismo que en el literal A, solo que aquí como va a bajar, la fuerza de resistencia, como es supuesto movimiento, va a apuntar hacia arriba. Entonces va a cambiar los signos. Ahora la fuerza de resistencia sigue siendo negativa, pero el peso va a ser positivo y la fuerza de resistencia negativa.
Entonces ahora empezamos a hacer lo mismo, simplificamos las masas, ver que la gravedad por la velocidad al cuadrado sobre la velocidad terminal al cuadrado es igual a la velocidad por el diferencial de B sobre el diferencial de Y. Sacamos el factor común a la gravedad. Resolvemos lo que está en el paréntesis. Ahora pasamos el paréntesis al otro lado y el diferencial de Y a multiplicar con la gravedad. Bien. Ahora procedemos a aplicar la integración. Con respecto a la distancia, va a ser un y cualquiera hasta 0. Y con respecto a la velocidad, va a ser desde un v cualquiera hasta 0. Porque como hacemos desde que está en el punto más alto, ahí la velocidad va a ser 0. Integral de b, la velocidad terminal al cuadrado menos la velocidad al cuadrado es igual al logaritmo de la expresión. Ahora, como nos piden cuando la velocidad es igual a la mitad de la velocidad terminal, sería igual a 40 y eso reemplazamos en los lados. Y esto nos da como resultado 23,5 menos 23,5 metros. Nos da negativo porque nuestro sistema de referencia está en el punto más alto de la pelota. Entonces, obviamente, como va a estar hacia abajo, la distancia es negativa. Y con respecto al literal C, que nos tiene las proporciones, simplemente dividimos la primera instancia, que fue 18,2,
sobre la distancia que sacamos, 23,5, eso nos da como resultado 0,7477, y hacemos lo mismo pero al revés. Dividimos 23,5 para 18,2 y eso nos da 1,29. Entonces la proporción es de 0,77 sobre 1,29. Problema 2. El plano inclinado de la figura se está moviendo sobre una superficie horizontal con una aceleración de 2 metros sobre segundos. Un bloque de 5 kilogramos reposa sobre el plano y está suspendido con una cuerda ligera en el punto A. No existe fricción entre el plano y el bloque. Determinar. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Literal B. ¿Qué fuerza normal ejerce el plano sobre el bloque? Literal C. ¿En qué porcentaje difieren las fuerzas anteriores de los valores obtenidos cuando el plano está en reposo? A continuación vamos a resolver el problema 2 del trabajo autónomo número 2, que dice que en un plano inclinado, como se muestra en la figura, se está moviendo hacia la derecha con una aceleración de 2 metros sobre segundos. Este bloque está sentado sobre el plano inclinado que tiene 30 grados de inclinación y está sostenido con una cuerda que lo sostiene. Me pide en el literal A calcular la tensión que ejerce la cuerda. ¿Ya? Entonces vamos a proceder con la tensión. Primero que todo debemos hacer un diagrama de cuerpo libre a esto. Entonces, si el bloque está así, este sería nuestro plano horizontal X y este sería nuestro plano horizontal Y. Listo. Como esta es la superficie, aquí estaría el vector de la normal. Aquí estaría, bueno, para acá estaría el peso. Como el bloque está sostenido con una cuerda, para acá tenemos la tensión de la cuerda. Ahora, si nos damos cuenta, el peso ejerce 90 perpendicular hacia la tierra, pero nosotros no podemos utilizar ese peso sino las componentes que están sobre los ejes coordenados. Entonces, esta de aquí vendría a ser W por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El mismo ángulo que se refleja de la superficie. Entonces, para acá tenemos W coseno. Para acá tenemos el W seno del ángulo. Listo. Ahora, comenzamos a hacer las sumatorias de fuerza. Como aparte tenemos la aceleración también. Esta aceleración está aquí. Metros sobre segundo al cuadrado. O bueno, pongámosle aceleración. Sí, pero como no necesitamos, si nos damos cuenta, la aceleración es paralela a la superficie del plano. Entonces ese ángulo de 30 grados está aquí. Como no necesitamos esta aceleración, sino sus componentes, descomponemos. Y aquí tendríamos una aceleración así, que es la aceleración por el coseno del ángulo. Y para acá tendríamos otra aceleración así, que es la aceleración por el seno del ángulo. Bien. Procedemos a sumar las componentes. La sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero como nos damos cuenta, la aceleración en sí no es del bloque, porque el bloque está en reposo. La aceleración es de todo el sistema. Es la superficie, el plano, que se va moviendo junto con el bloque. Entonces, ¿qué aceleración es esa? Es la aceleración del coseno. Listo. Entonces, procedemos a sumar. Cuando estamos en la componente de la sumatoria de las fuerzas en X, tenemos menos tensión. Para acá cogemos como signo negativo. Menos el peso por
el seno del ángulo más la tensión es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración en la componente, o sea, masa por aceleración coseno del ángulo. Como queremos la tensión, despejamos la tensión. Ya. Entonces, reemplazando valores, tenemos que la masa es 5 kilogramos, la aceleración por el coseno del ángulo. Raíz de 3. 0.7. 1.73 multiplicado por el B. El peso del bloque es 5 por 9.81. Listo. Entonces procedemos a reemplazar valores. A coseno del ángulo es 1.73 más el peso, que es 49.05 por el seno del ángulo, que es 1 medio. Con una aceleración, con una tensión de 33.17 newton. Ya pone pausa. Del ejercicio 2, que nos piden calcular la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. Listo. Nos piden calcular este vector que está aquí. Entonces, procedemos a sumar las fuerzas. Sumatorias de fuerzas, pero esta vez en la componente Y es igual a la masa por la aceleración. ¿Pero qué aceleración? No es la aceleración total, sino la componente por el seno del ángulo. Pero como dato adicional, si siempre calculamos la normal con signo positivo. Por lo tanto, si aquí tenemos el origen de coordenadas, la aceleración por el seno del ángulo viene a ser negativa. Por lo tanto, negativo. Procedemos a sumar las fuerzas. La normal menos la componente del peso es igual a esto, menos masa por aceleración por el seno del ángulo. Listo. La masa por la aceleración la tenemos aquí, que es 1. Entonces vendría a ser igual a menos masa. La normal es igual a menos masa más W coseno del ángulo. Entonces, procedemos simplemente a reemplazar valores. La normal sería igual a la menos masa, o sea, menos 5, más lo que tenemos allá, 42.47, dándonos un valor de normal de 37.47 newtons. Con esto calculamos el literal B, que nos pedía calcular la normal. Ahora,
El literal C nos dice qué porcentaje difieren las fuerzas si el plano total no se estuviera acelerando. Es decir, que la masa por la aceleración es igual a cero. Entonces, procedemos a calcular. A ver, teníamos en la normal 37.47 y teníamos en la tensión 16. Listo. Estos son los valores cuando el cuerpo se está acelerando. Ahora, cuando no se acelera, tenemos la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué tenemos en X? W seno del ángulo y la tensión. No tenemos la aceleración. Entonces, queremos la tensión, entonces la tensión menos W seno del ángulo es igual a 0. La tensión es igual a la W seno del ángulo. Ahora, acá en Y no tenemos aceleración, por lo tanto tenemos la normal menos el peso. Reemplazando los valores teníamos que este de aquí es la componente en y esta es la componente en X. A ver. Entonces, W seno del ángulo es esta, que vendría a ser la tensión. Y W coseno del ángulo es esta, así que esta vendría a ser la normal. Vamos a calcular el porcentaje. Tenemos esto nos da un valor de 88.22. Listo. Pero este no es el resultado real. Tenemos que al 100% restarle esto. Dándonos como resultado un valor de 11.77. Ahora, para el siguiente porcentaje. Le restamos el 100%. Dándonos un valor de 35.23. Y con esto hemos resuelto el literal C del problema 2. Ejercicio 3. Dos bloques de masa de 4 kilogramos y 8 kilogramos están conectados por una cuerda y bajan resbalando por un plano inclinado de 30 grados. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque de 4 kilogramos y el plano es de 0.25 y entre el bloque de 8 kilogramos y el plano es de 0.35. Determinar, literal A, la aceleración de cada bloque. Literal B,
La tensión de la cuerda. Literal C. ¿Qué sucede si se invierten las posiciones de los bloques? Tercer ejercicio, que consiste de tres literales. En el literal A nos pide la aceleración de cada bloque, en el literal B nos pide la tensión. Bien, para realizar el literal A lo que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre en cada bloque. Para el primer bloque, como el plano es inclinado, lo que se recomienda aquí hacer es el diagrama de cuerpo libre con el eje X paralelo a la superficie del plano. Entonces tenemos que la normal, como es perpendicular a la superficie, va a estar en el eje Y, mientras que la fricción, como el sentido del movimiento es hacia la izquierda, va a estar en sentido opuesto, o sea, a la derecha. Y como sabemos que todo cuerpo va a tener un peso, si una fuerza de atracción hacia la Tierra, que es hacia abajo, va a tener sus componentes en el eje X y en el eje Y, con el ángulo que nos da de 30 grados con respecto al eje Y. Lo mismo hacemos con el otro bloque. En este caso, la tensión en el primer bloque va a estar para el lado derecho, mientras que en el segundo para el lado izquierdo. Igualmente, el peso hacemos lo mismo, lo dividimos en la componente X y la componente Y, con el mismo ángulo de plano con respecto al eje Y, de 30 grados. Bien, como nos dice la segunda ley de Newton, que la fuerza neta con un cuerpo va a estar en movimiento es igual a la masa por la aceleración de dicho cuerpo. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Como es sumatoria, tenemos que ver todas las fuerzas que interactúan en el eje X, que es la componente del peso en el eje X menos la fricción menos la tensión. Hacemos lo mismo para el siguiente cuerpo. La sumatoria de fuerza en el eje X es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la tensión va a ser positiva porque está en el sentido del movimiento del cuerpo. Bien, procedemos, como sabemos, la componente del peso en el eje X es igual al peso multiplicado por el seno del ángulo, que es igual a 30 grados, menos la fricción. Como sabemos, la fricción está dada por la normal. Fricción es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento que posee la superficie. Entonces reemplazamos eso. Lo mismo con el otro cuerpo. El peso en la componente X es igual al peso por el seno de 30 grados más la tensión menos la fricción, que como ya lo dije es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. Bien. Ahora el peso sabemos que es igual a la masa por la gravedad. El problema aquí radica en que no tenemos la normal, no sabemos cuánto va la normal. Para eso utilizamos el eje Y. En la sumatoria de fuerzas sabemos que en el eje Y no se mueve. Entonces, como dice la primera ley de Newton, que cuando un cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante, la sumatoria de fuerzas, la fuerza neta, va a ser igual a cero. Tenemos que la normal, como planteamos que en el diagrama de cuerpo libre hacia arriba va a ser positivo, entonces la normal es positiva. Menos, como el peso está hacia abajo, obviamente es negativo. Entonces tenemos que la normal es igual a la componente del peso en el eje Y. Y esta a su vez es igual al peso por el coseno del ángulo. Del bloque 1. El peso es igual a la masa por la gravedad. La masa del primer bloque es 4, por la gravedad 9.8, por el coseno de 30. Y tenemos que la normal es igual a 33.94 newtons.
Para el segundo cuerpo hacemos exactamente lo mismo. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Entonces tenemos la normal positiva y la componente en Y del peso negativa. Pasa al otro lado y queda que la normal es igual a la componente del peso en el eje Y. Y nos da como resultado que la normal es igual a 67,89 para el segundo cuerpo, newtons. Reemplazamos esos valores en la ecuación y la multiplicamos por el coeficiente de rozamiento. Para el bloque de 4 kilogramos es 0.25. Y para el segundo bloque, el coeficiente de rozamiento es 0.35. A eso lo multiplicamos por la normal para obtener la fricción. Bien, ahora tenemos una ecuación con dos incógnitas. La primera, la tensión, y la segunda, la aceleración. Como el primer literal nos pide la aceleración, debemos despejar la aceleración. Y como sabemos que los dos cuerpos están unidos con la misma cuerda, significa que la tensión va a ser la misma para los dos cuerpos. Entonces procedemos a igualar la tensión. Entonces, Solo este, función, punto 48. Ahora, ¿cuánto? menos 15.43. Ya sumó todo esto. Menos 15.43. ¿Qué valor será negativo o positivo? Negativo porque este de aquí es mayor. Más 15.43. Entonces, procedemos a igualar las tensiones. Agrupamos términos semejantes, entonces tenemos que 12 veces la aceleración va a ser igual A 26.55. a 26.55. Pasa el 12 a dividir, por lo tanto tenemos que la aceleración 2.21. va a ser 2.21 metros sobre segundo cuadrado. Eso con respecto al literal A. Y con respecto al literal B, como simplemente nos pide la tensión, podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos. Hagámosla en la segunda ecuación, donde tenemos que la tensión es igual a 8 veces la aceleración menos 15,43. Entonces reemplazamos la aceleración, que es 2.22, y vamos a tener como resultado que la tensión es igual a 2.25 newtons. Ejercicio 4. Un bloque pequeño, de masa m, descansa sobre una mesa horizontal sin fricción, a una distancia r de un agujero. Un hilo atado a un bloque pequeño
pasa por el agujero y está atado por el otro extremo a un bloque suspendido de masa M mayúscula. Si se imprime al bloque pequeño un movimiento circular uniforme con radio R y rapidez V, ¿qué rapidez V se necesita para que el bloque grande quede inmóvil una vez que se le suelta? Bueno, ya. Vamos a continuar con el problema 4, que nos pide. Nos dice, un bloque pequeño de masa M que está sobre esta mesa está atado a una cuerda que pasa por este agujero a la masa M grande de este bloque. Nos dice que atado por un hilo pequeño pasa por el agujero que está atado al otro extremo del bloque de masa M. Imprime al bloque pequeño un movimiento circular, o sea, a este bloque pequeño lo vamos a hacer girar en círculo. Y nos piden calcular la velocidad en el momento en que, para que el bloque grande se detenga. Entonces, como ya nos están diciendo, esto es un movimiento circular, donde tenemos una tensión que apunta hacia el centro de la circunferencia y como estamos en fuerzas, tenemos una sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero en este caso es circular, así que es aceleración centrípeta. Con el bloque nos están diciendo que tenemos que calcular la velocidad cuando el bloque se detenga, por lo tanto la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y del bloque, que tiene una tensión y tiene un peso, es igual a 0. Tensión menos peso igual a 0. La tensión va a ser igual al peso. Y de la fórmula de acá tenemos la tensión y ninguna otra fuerza, igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado sobre el radio. La definición de peso es masa por gravedad. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la masa grande por la gravedad. Acá la masa es la M pequeña, con un radio R. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la masa pequeña por la velocidad al cuadrado sobre un radio R. ¿Qué velocidad nos están pidiendo? Es la velocidad de aquí. Por lo tanto, las tensiones son iguales, igualamos las ecuaciones. Por lo tanto, la masa grande por la gravedad va a ser igual a la masa pequeña por la velocidad al cuadrado dividido por el radio. Despejamos la velocidad. Entonces la velocidad al cuadrado será igual a la masa grande por la gravedad multiplicada por el radio dividido para la masa pequeña. La velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa grande por la gravedad por el radio dividido para la masa pequeña. Con esto calculamos el módulo de la velocidad. Muchas gracias.